participantes. Y ya estaremos ingresando, muy bien. Ok, una vez más, bienvenidos a esta nueva jornada del Congreso Virtual 2020, auspiciado por la Asociación de Entrenadores de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y su par sudamericana, la Asociación Sudamericana de Entrenadores de Atletismo. Hoy tuvimos algunos inconvenientes durante la presentación inicial, lo hemos salvaguardado con dos suplentes en esa posta que hicimos de lujo, que nos dieron la oportunidad de hablar con Domingo Maizón desde su Córdoba natal y desde Daniel Díaz, el subsecretario de Deportes de la Nación Argentina y entrenador de Belén Caseta, entre tantos otros. Ahora tenemos otra visita de lujo. Cuando uno mira los últimos eventos mundiales, Diamond League, Juegos Olímpicos, y ven a este puertorriqueño corriendo al frente, llevándolos a todos a su paso, ese puertorriqueño tiene un entrenador, y el entrenador es Carlos Guzmán. Carlos, desde Puerto Rico, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Saludos, Martín, a Víctor López, a Richie, a todos los que nos acompañan. Un placer estar con ustedes y agradecido por esta oportunidad. Bien, Carlos, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy profesor universitario de Teoría y Metodología del Entrenamiento en la Facultad de Educación Física de la Universidad del Gurabo. He sido entrenador desde los 18, 19 años, así que toda una vida apasionado al atletismo y trabajando en grupos de formación, tanto infantil como juvenil, y luego pues insertándome en las selecciones nacionales y en otros puestos que en términos directivos de la federación, y hasta ser su director técnico en los últimos, desde Río hasta acá, ha sido su director técnico nacional. Muy bien, muchísimas gracias. Te dejamos ahora para que puedas hacer tu disertación. Cómo no, gracias. Ahora puedes compartir pantalla. Me dice aquí que no puedo compartir la pantalla. Richie, OK for sharing screen. Está bien ahora. ¿Puedes intentar, Carlos? OK. Ahora. OK. Perfecto, ahí lo vemos. Muy bien, el tema que voy a tratar hoy va a ser métodos de entrenamiento para la preparación de los 800. Escogí los métodos porque es el elemento, ¿verdad?, esencial cuando los entrenadores conversamos y hablamos. Y un agradecimiento especial a todos los del equipo de trabajo que participaron en la preparación de estos atletas. Ahora se corre por aquí. OK. No sé ahora cómo corre esto por acá. Ahora estoy tratando de pasarla. ¿Dónde le doy a amor? Necesito asistencia aquí para pasar la presentación. Déjame ver si no está dejando pasar. Lo que se verá, déjame ver si tengo dificultad aquí. No sé, el sharing. OK, déjame ver. Share. Déjame ver acá. Ahí está la presentación. Déjame ver aquí. OK. OK, ya me fui. Se ve la presentación. Déjame ver si voy a más al frente. Discúlpenla. Ahí la vemos, no hay problema. La vemos. Muy bien. OK, que se ve bien. OK. Vamos aquí entonces. Básicamente lo que voy es a exponer la preparación, especialmente de dos corredores, que es Wesley Vázquez, de 1.43.800, y Andrés Arroyo. Básicamente son las experiencias que quiero compartir como entrenador en el pasado año y durante esta temporada, ¿verdad?, que se interrumpió. Y el hecho es que quisiera que en este diagrama lo vieran bien. En este diagrama lo que yo estoy planteando es que el entrenamiento, en términos, ¿verdad?, para reducirlo, nos vamos a concentrar en los métodos de entrenamiento y la dinámica, y esa dinámica de cómo nosotros entrenamos depende de la prueba. Cada vez nos queremos acercar a las exigencias fisiológicas,
técnicas, tácticas de esos eventos, y también tenemos que considerar la individualización del atleta. Por lo tanto, el entrenador, como hemos escuchado todas las conferencias, lo que hace es un entrenamiento diferenciador. O sea, se trata de buscar ese elemento dinámico, de renovar esos métodos, de aplicarle, poner su sazón para poder tener un resultado deportivo. Así que los métodos de entrenamiento, la forma que organizamos ese entrenamiento es vital, y en esa dinámica estamos todos. Así que lo que puede resultar para un atleta no necesariamente resulta para otro. Y así que sería esa dinámica. Y la prueba de los 800 metros nos plantea un reto de pasar de Alberto Mantorrena en el 76 a Rudisha en el 2012 a 1:49. Lo que nos está planteando es qué métodos se cambiaron durante ese proceso, qué se renovó para tener unos rendimientos en esa mejoría, ¿verdad? Y Mantorrena nos demostró, básicamente con los métodos de resistencia a la velocidad, que un velocista de 400 podría correr 800, y eso rompió toda la dinámica que había en el mundo. Luego llega Sebastián Coe, ¿verdad? Con el 1:41.73, y básicamente la aportación, ahí tienen la foto con su papá, Peter Coe, es básicamente renovar los métodos de intervalo y los multirritmos. Y eso fue una renovación de la metodología que habíamos usado anteriormente, que cambió, hasta llegar a ese fenómeno que se llama David Rudisha, y introduce el padre O'Connell, el irlandés, su entrenamiento básicamente con los intervalos activos y la bioquinética. O sea, que ya no es solo entrenar fisiológicamente, sino que la zancada, la técnica y la táctica, cómo va a correr nuestro atleta, va a depender también de los métodos de entrenamiento que utilicemos. Así que tenemos 5 elementos para poder resumir lo que necesita la preparación de un corredor de 800 metros, ¿verdad? Son más. Y ahí lo hemos trazado, que sería la potencia aeróbica por los 1000 metros, la capacidad aeróbica, 3000 metros, la resistencia anaeróbica lactácida con los 600 metros, que es clave para los 800, y la resistencia de la velocidad con un buen tiempo en los 400 metros, y la velocidad que necesita, ¿verdad?, para esa reserva de la velocidad en los 100 metros. Así que esos son elementos importantes que gira el entrenamiento deportivo para un atleta en la preparación de los 800 metros. Ahora, tanto en entrenamiento deportivo, se tienen que establecer unas zonas de entrenamiento, ¿verdad? Esas zonas de entrenamiento nosotros los entrenadores la llamamos de diferentes maneras, pero básicamente responden a un área funcional, una área orgánica, un sistema energético, ¿verdad? De la zona 1, la regenerativa, la zona 2, capacidad aeróbica, la potencia, etcétera. Si ustedes observan, tiene BAM, quiere decir que el criterio que yo utilizo para determinar la carga de entrenamiento es la velocidad aeróbica máxima. Y ese está el porcentaje, ¿verdad? Cuando ustedes ven ahí, no se asusten, 120%, que quiere decir que es el 120% de su umbral aeróbico máximo que llega, que sería el 100, porque aquí el 1RM viene siendo el 100. Tienen una columna, que es otro indicador paralelo, que viene siendo la frecuencia cardíaca, y a la columna tiene la duración, que es más o menos la duración que trabaja ese sistema energético para poder entrenar. Y así, básicamente, cuando hablamos de la zona 5, pues estamos hablando de qué zona, la zona 2, la zona 6, que es anaeróbica láctica, y así que esa es la manera que el entrenador organiza el día a día del trabajo, ¿verdad? Puede tener 5, puede tener 4 zonas, pero yo utilizo entonces esas zonas. Y entonces aquí tenemos el ejercicio con el atleta. Con Welly Vázquez, tiene la columna cómo se determina la velocidad aeróbica máxima y cómo sería en segundos por kilómetro, porque yo utilizo el kilómetro, y cómo sería minutos por kilómetro y el tiempo de segundos equivalente en 400 metros, porque ese es mi indicador de cómo yo lo voy a trabajar. Y si estoy trabajando en la zona aeróbica, pues sé que me tengo que mover del 70 al 80%. Si voy a la potencia, pues ya yo sé cómo tiene que dar la distancia en los kilómetros con el tiempo. Así que a ese es el detalle que nos referimos. Y entonces todo entrenador tiene que tener una estrategia de preparación. Y esa estrategia, si ustedes lo ven ahí, es cómo vamos a ir por cada ciclo haciendo un énfasis
en lo que más vamos a destacar en el entrenamiento. Vean que en el ciclo básico es la capacidad aeróbica, pero ya cuando nosotros estamos en el ciclo especial 1, que es la manera que a mí me gusta dividirlo, pues estamos trabajando la potencia aeróbica, que serían de 8 a 10 minutos, sería esa distancia ideal o la más que se trabaja. Y en el ciclo especial 2 ya empezamos con anaeróbica láctica, ¿verdad? Hasta llegar al ciclo de competencia. Si ustedes observan, el gráfico y la dinámica es un modelo convergente, o sea, es un rompecabezas donde yo entiendo que va a llegar a su óptimo en el periodo competitivo porque se van a unir todos esos acentos, lo vamos a seguir trabajando todo, pero uno lo vamos a trabajar más o vamos a enfatizar. Así que este es el modelo que establecemos la periodización basado en la zona de entrenamiento que nosotros queremos desarrollar. ¿Okay? Y para que vean el cuadro de la periodización del primer macrociclo, pues lo tienen en ese sentido, donde va estableciendo el ciclo, las fechas de duración de semanas. Nuestro primer macrociclo fue de febrero a junio, que fue el campeonato nacional, que lo ven que es la competencia fundamental, y ven los acentos de nuevo, donde vamos a enfatizar y vamos a tener un control que van a ver en la última columna. ¿Ven? Nosotros hacemos el test de Cooper las primeras 4 semanas, luego hacemos un test de 3.000 metros y a base de esos tests es que nosotros establecemos las zonas de entrenamiento. ¿Okay? Luego hacemos otra serie de controles para ver si esa capacidad que le estamos dando el acento, el atleta responde a través de ese control y nosotros podemos continuar el entrenamiento, lo modificamos. Casi siempre, en su mayoría, siempre hay que hacer modificaciones, ¿verdad? El plan no está escrito en 11 varas ni está en la columna de los 10 mandamientos, sino que es bastante flexible por cómo es la realidad que tenemos que improvisar, ¿verdad? Y ahí tenemos todos esos controles que se hacen y se realizan, y esa es la dirección del primer macro, que es bien importante, que es de 18 semanas. Luego entonces entramos a lo que vendría siendo lo que yo voy a compartir con ustedes hoy, que son cómo utilizo esos métodos de entrenamiento. Hay otros entrenadores que los subdividen de otra manera, pero para efectos de la charla, la conferencia, yo lo he dividido entre esos 4, y lo que le quiero es demostrar cómo yo los trabajo y darle un ejemplo del entrenamiento y cómo se aplica las zonas de entrenamiento a eso. O sea, que es la idea, ¿verdad? Ahí están con las siglas que le corresponden a esa parte. ¿Okay? Bien, lo primero que me gusta es esa cita, ¿verdad? Que dice Sebastián Coe, con la carrera continua. Si nosotros rodamos o corremos lento, vamos a tener fondistas lentos. Y muchas veces el método continuo, que es el método que más utilizamos para la capacidad aeróbica, es un método que los atletas salen a correr y salen a trotar y son corredores, no son trotadores. Así que tenemos ese problema que nosotros tenemos que renovar el método de carrera continua para ajustarlo a la carrera de 800 metros. Quiere decir que todo el mundo hace 20, 30 minutos, corre 6, 8 kilómetros, algunos que corren 12. Yo no paso de 10 kilómetros ni de 8 a los atletas que corren 800 metros, ni los de 1500 tampoco, ¿verdad? Y hay algunos dirán, pues no, das menos, das poco, pero la idea es que los atletas tienen que aprender a correr y cambiar los ritmos de la carrera, desarrollar la capacidad aeróbica, pero desarrollar su instinto, su capacidad de cambiar y de programar su mente. Por lo tanto, los métodos de carrera continua que yo utilizo son tratando de variarlo para que su ritmo de carrera sea a una intensidad mayor. Así que prefiero más el método de carrera variable que el de continuo. Y ya lo verán. Ahí les presento una gráfica o una tabla, ¿verdad? Que resume los 5 métodos que utilizo de entrenamiento. En términos de que hablo de carrera continua, la carrera continua uniforme, vean que es de 20 a 40 minutos. Pero si usted observa, yo en vez de correr 40 minutos, prefiero correr 2 de 20 o correr 4 de 10. Porque en esos lapsos de la serie, nosotros estamos pensando siempre en uno, pensando en la carrera. En esos lapsos de 10 minutos desarrolla la capacidad aeróbica y el trabajo acumulativo va a ser mucho mejor. Y así con la carrera continua variable. Si ustedes ven la carrera continua, si salimos a correr 30 minutos, pues podemos hacerle cambios parecidos al fartlek
correr 9 minutos a un ritmo y 1 minuto rápido, o puedo hacerlo 8-2, 8 minutos lento a 4 minutos el kilómetro y 2 minutos a un ritmo de 3:40 a 3:45. ¿Por qué? Porque si yo tengo el reloj inteligente, eso se puede controlar para hacer el efecto de ellos, y ellos saben lo que tienen que hacer y están programados antes de pensar. Si yo les digo que me va a dar 30 minutos, comienzan a matar hormigas, comienzan a correr con trotadores, con lentos, y no me están haciendo el trabajo necesario. ¿Ok? Luego también está la carrera continua fragmentada, que es el ejemplo que yo le voy a dar, y esa carrera continua fragmentada es romper esas carreras de 10 a 12 a 15 minutos, haciendo como si fueran una serie. ¿Ok? Y la trabajo de 70, 75, 80%. Está también la carrera continua progresiva. Esa me gusta mucho, que el atleta va cada kilómetro corriendo más rápido. 4 kilómetros, 5 kilómetros. Puede hacerlo de 65, 70, 75 al 80. Y está la carrera de tempo, que todos la conocemos, que es un ritmo bastante alto en el umbral del 80 al 85 para que haga ese movimiento. Miren un ejemplo de la carrera continua fragmentada. Vamos a hacer de 2 a 4 series. La duración de la actividad de 10 a 15 minutos. Puede variarse en una sesión. Yo puedo correr 10, 12 en la segunda y 15 puede variar. La intensidad va a ser del 70 al 85. Vamos a descansar la mitad del recorrido más 1 minuto. Si corrió 10 minutos, pues va a descansar 6 minutos para volver otra vez a dar la otra serie. El ritmo es constante los 10, los 12 minutos, pero cada serie se va a aumentar la intensidad. Se debe hacer en una superficie, en la grama o en los carriles de afuera en la pista, y muchas veces correr al revés, que me funciona mucho mejor. Entonces aquí yo le doy un ejemplo de cómo lo trabajamos con un atleta. Fíjense ahí que están las distancias, las repeticiones que vamos a hacer, los trabajos y las diferentes intensidades que va a hacer el atleta con el recorrido que tiene que hacer por kilómetros a esas distancias. O sea que ahí tenemos el trabajo que lo viene a hacer a 70, al 75, al 80. Supongamos que vamos a hacer 3 de 10, pues los primeros 10 minutos vamos a trabajarlo el 70%, nos tenemos que recorrer 2.3 kilómetros. En la próxima, 2.4 kilómetros, que es a 4.16 el kilómetro, y el 80% el 2.5. O sea que es movido y el atleta está pensando en lo que tiene que hacer. Y es uno de los trabajos que a mí me gusta hacerlo, ¿verdad? Vamos al fartlek. Esos ya son los trabajos de carrera continua, que yo utilizo diversos trabajos para variar el entrenamiento. Y todos los días saben que se van a trabajar la capacidad aeróbica, saben que tengo un medio diferente en el entrenamiento. Y lo podemos organizar, o en la misma semana podemos trabajar 4 o 5 veces cada uno con esos medios. En el fartlek tenemos que saber que el origen del fartlek, que se lo inventaron los esquiadores, y fue el 20, el 30, y fueron los suecos, fueron para prepararse en campo traviesa. Por lo tanto, el escenario natural del fartlek es el cross country, y es los escenarios de grama fuera de la pista. ¿Por qué? Porque en el terreno, con las dificultades, nos ayudan a programar esa serie de trabajos que son más intensos que el de la carrera continua, porque se van a establecer con 2 elementos, una parte lenta y una parte rápida. Y esa parte lenta y rápida es continua dentro de la misma sesión, ¿verdad? Mucha gente considera el fartlek como un método de variable, continuo variable, ¿verdad? Por lo tanto, el fartlek sirve para unir lo que sería la carrera fraccionada y la capacidad aeróbica de la carrera continua. Es un híbrido que tiene la razón de trabajar ambas zonas. En la parte lenta trabaja la capacidad aeróbica, y en la parte rápida de esa unidad trabaja la parte de resistencia mixta o la parte anaeróbica. Eso es lo que hace que el fartlek sea un método excelente para desarrollar la potencia aeróbica y cambiar los trabajos que estamos haciendo de la carrera continua. Así que lo complementa. Y utilizarlo en diferentes escenarios naturales que puedan estar ahí. Ahí también tenemos todos los tipos de fartlek que yo utilizo. Tienen el volumen, la intensidad, la serie,
cómo sería la recuperación, cuál es el ritmo de la unidad lenta y la unidad rápida. ¿Ok? La parte lenta y la parte rápida, ¿verdad? Y ahí tienen todos los farles. Yo hago el farle continuo, que hay un ejemplo de 16 minutos, pues serían 1 de 4 series de 3-1. 3 lentos al 60 al 70% y el minuto es entre el 80 al 85, que se da el cambio de ritmo. Y yo lo controlo. En ese escenario natural puedo señalizar, poner unos cones. Ellos mismos tienen con el reloj, con el Garmin o otro reloj que puedan tener la distancia, se hace que lo pueden controlar. Me gusta el fartlek, que es de cross, que son series de 3-1, 3-2, 3-3, que son 15 minutos, pero usted lo que está haciendo es 9 minutos de carrera lenta y 6 rápida en esa unidad. Y podemos hacerlo 2 veces, lo podemos hacer 3 veces, de ese trabajo que puede establecerlo aquí, ¿verdad? También tenemos el fartlek de serie, que yo lo utilizo 2-1, pero en otros lugares lo usan 1-1. 1 minuto lento, 1 rápido, que es el famoso fartlek de los kenyanos, que la gente habla mucho, que puede hacerlo de 10, de 20. Yo lo hago en unidades de 4 a 5 repeticiones y lo trabajo ahí. O sea, que trabajan 10 minutos, 2 de 5, o se trabaja 2 de 4. Y esa es la manera que lo voy acumulando. Ahora, el ejemplo que les traigo para que lo vean es el fartlek de pista. Y ahí llevo el fartlek de pista. Esto es un caso de ahora del 2020 de Wesley, que ahí ustedes tienen y tiene señalizado, está en amarillo y rojo. Nosotros vamos a trabajar 2-3 mil metros en la pista. Los primeros 2.000 metros va a trabajar al 80% de la velocidad aeróbica máxima, que eso sería a 3:41 el paso. O sea que va a marcar 7:22. Y el último kilómetro, que no sería tanto de remate, pero va a cambiar el ritmo, lo trabajaría el 105%, que quiere decir que ahí sería a 2:53 el kilómetro. Quiere decir que ese trabajo de 10 minutos 15 está trabajando en la pista 6 kilómetros y lo está trabajando de una manera estructurada y programada. Y tiene 6 kilómetros. Y ahí sería el ejemplo, en el caso del fartlek, que lo pueden ver del trabajo de 800 metros. Ahora vamos a los métodos fraccionados, que le llaman a los métodos fraccionados, a los métodos que no son discontinuos, sino que nosotros podemos la totalidad convertirla en una fracción, y los métodos que en su totalidad convertimos en la fracción son los llamados intervalos, que es una pausa que se controla, y las repeticiones, ¿verdad? Estoy dando intervalos, estoy dando repeticiones, ¿verdad? En el lenguaje de los entrenadores, y todos los entrenadores, desde su popularización del método del intervalo, todo el mundo lo utiliza, pero también es un método que se ha ido modificando con el tiempo para ser más efectivo al desarrollo de los atletas. Por lo tanto, la diferencia de intervalos y repeticiones es que de intervalo nosotros controlamos el descanso. Esa pausa es controlada, sea por el tiempo, sea por la frecuencia cardíaca o sea por la propia distancia o la combinación de dos de ellas. Y las repeticiones, nosotros esperamos dar un nuevo estímulo cuando el atleta se ha recuperado para volver a trabajar. Quiere decir que las repeticiones son trabajos de mayor calidad o de mayor intensidad. ¿Okay? Entonces aquí, pues muchos no estarán de acuerdo conmigo. Yo los intervalos los agrupo en intervalos de la naturaleza. ¿Por qué le llamo los intervalos de la naturaleza? Porque el primer trabajo de intervalo se hizo con esquiadores, como ya lo dije en Suecia también, y se trabajó mucho en la década de los 20 y los 30. Se trabajaba con escenarios naturales, con cuestas, y luego Cerruti, el australiano, trabajó con dunas, ¿verdad? Quiere decir que el intervalo, antes de llevar a la pista a los atletas a hacer el trabajo de intervalo, pues había toda una tendencia a usar fuera de la pista para fortalecer ligamentos, tendones. Trabajamos el intervalo también, pero lo hacemos con las cuestas, ¿ok? Podemos trabajar las cuestas, tramos de 200 hasta 600 metros, y nos ayuda porque ese trabajo ya está preparando la capacidad anaeróbica lactácida, ¿verdad? Y antes de entrar a la pista. También el régimen de trabajo del intervalo se conoce también con el circuito. O sea, el circuito también, ese régimen de trabajo de resistencia muscular específica,
con trabajo de carrera rápida y terminar con una carrera como el circuito Oregon, que termina con 1 kilómetro, eso es un trabajo fantástico, pero es el concepto de intervalo porque nosotros controlamos las pausas de descanso de todo ese régimen de trabajo, ¿verdad? También tenemos lo que todo el mundo conoce, que son los intervalos extensivos y los intervalos intensivos, que yo lo utilizo corto, de distancia de 50 a 100 metros. Trotamos igual la distancia, ¿verdad? 50 por 50, los americanos le llaman wheel sprint, nosotros nos hemos educado con esa tradición. Son también intervalos, porque usted corre 50 rápido, 50 lento, así que el concepto es de intervalo. Ahora, lo que yo le vengo a dar un ejemplo de trabajo de intervalo son los llamados intervalos activos, ¿verdad? El nombre se lo da Thompson, ¿verdad? Y atribuye que son los intervalos que traen los kenyanos a los Estados Unidos con su influencia, ¿verdad? Y lo más interesante, lo que él plantea. Vamos a hacer intervalos aquí con una distancia de 2.000 metros para 800 metros para que vean cómo lo utilizamos. Este es más complicadito. Vamos a correr un 2.000, pero lo que vamos a correr es los primeros 800 metros, un ritmo muy lento, que es a 250, que sería la velocidad aeróbica máxima, sería el 85. Y del 800 al 1200 vamos a dar un jalón, pero ese jalón va a ser de 52 a 53 segundos del 400, o sea que es al 130% de la velocidad aeróbica máxima. ¿Dónde está el activo? Porque el atleta, para recorrer después de que pisa el 1200 hasta 1800, que le tocaría el remate de 200, tiene que hacerlo en un trote activo que tiene que hacer en 40 segundos cada 200 metros. O sea, tiene que llegar en 2 minutos 5 al 600. Eso es lo que hace el intervalo activo. Porque esa parte de ese intervalo activo lo hace correr a un 60, a un 70% la fracción del descanso. Por eso es un intervalo activo. Y el atleta está obligado a hacer un remate de los últimos 200 metros, que sería un tiempo de 26 a 27. Por lo tanto, cuando usted saca el tiempo de los 2.000 metros, que es 6:13, y está trabajando a una velocidad aeróbica máxima del 95%, que sería 3.6 el kilómetro, que no está nada mal, ¿verdad? Él está haciendo esos cambios de velocidad, de ritmo, que son una consecuencia de un trabajo de fatiga y fortaleza mental. Y yo el trabajo que usé con ellos es irlos llevando progresivamente hasta que dieran 2.400. O sea que el 800 metros estaba metido en el intervalo de los 2.000 metros. Y ese intervalo de los 2.000 metros que nos va a llevar ahí y va a conducir a que yo fuera sumando. Mire, si usted suma, tiene 1.18 en esa práctica. Pero si usted logra que su atleta haga 2.400 en 53 y 53, está seguro que cuando vaya a correr 800, corre menos, corre 1.45. Welly Vázquez llegó a hacer 2 veces 52 ya las 4 semanas que se había adoptado ese trabajo. Así que a mí me sirve como un control mío de saber si el atleta está preparado para empezar sus primeras competencias de la etapa precompetitiva con este intervalo activo. Ellos odian este trabajo porque yo le digo que es falde de pista, yo le invento, le hago historia, y la parte que más le duele, pues es la parte de la recuperación. Así que eso es un ejemplo de intervalos activos, ¿verdad? Y aquí entonces son los ejemplos que trabajamos las repeticiones, que es la parte anaeróbica láctica, que trabajamos desde 30 metros hasta los 300 metros, y la trabajamos con bastante recuperación, porque ya los intervalos cortos trabajamos algo, pero aquí ya lo hacemos mucho en lanzado. 60, 100 metros lanzados, 100, 150. Si recuerdan bien, vamos a ir progresando esa distancia de resistencia de la velocidad hasta llegar a la etapa precompetitiva a los 300 y 400 metros que está a tope, porque ahí va a conectar en el modelo de convergencia para estar en su óptima forma para la carrera de los 800 metros. Así que esa es la parte que tocamos. Entonces, esto era lo que yo quería hablar de verdad, del método de competición, porque ahí es la parte más específica donde el entrenamiento contemporáneo o donde los entrenadores están modificando ese entrenamiento.
Hay una definición de García Verdugo, excelente libro en el 2016 de resistencia, todo eso. Métodos de competición son métodos que tratan de modelar las condiciones de la carrera, y esos métodos de modelación o simulación van específicamente con las exigencias de la competencia. Por lo tanto, estos métodos evolucionaron porque los intervalos intensivos, especialmente con ahorita los norafricanos de Marruecos, Argelia, comenzaron a hacer intervalos de intensidad, pero dramáticamente a cortar los descansos. Por lo tanto, esa modificación fue erradicar la explosión de los récords a partir a finales de la década de los 90 y más o menos en la literatura uno los llaman de otros. ¿Qué son métodos de competición? Pues nosotros vamos a hablar de las series rotas, los broken series, que a la gente le gusta, a mí me fascina, los ritmos de competencia y los entrenamientos modelados, ¿ok? Y a cada uno pues lo vamos a explicar. ¿Qué son las series rotas? Primero, que es un trabajo fragmentado de los 800. Yo rompo los 800 metros, entramos de 200 a 400 y hago unas secuencias que tiene que ser la carrera más rápida, un segundo más rápido de mi meta que yo tengo en la carrera. Por ejemplo, si voy a correr a 26 segundos, 1:44, pues tengo que hacer los 200 metros en 25 segundos. Si quiero correr en 52 los 400, pues lo tengo que correr en 51. Por lo tanto, yo le creo esas condiciones de dividir la carrera con una breve pausa, que en algunos pueden ser por tiempo. Yo lo hago caminando 100 metros, ¿verdad? Se van a la columna donde hice las sesiones de entrenamiento, convertimos, damos 2 a 3 series de 4, 2, 2. Son 800, ¿verdad? El 400 de 50 a 51 y los 200 de 25 a 26. Y la pausa son 100 metros, que es 1 minuto 15 a 1 minuto 20, que está monitoreado por la terapeuta, que llegue allí, o lo estoy empujando para que llegue, para que dé ese trabajo. Y ese trabajo lo va a hacer 2 veces, serían 1.600 metros, 2.400 metros. Así que esto se llama la serie rota, ¿verdad? Tenemos también otra serie rota que cambia la dinámica. En vez de ser 4-2-2, hacemos 2-2-4. Y hacemos los mismos tiempos anteriores de esa forma. Otra variante es combinar la primera con la segunda, que es la que a mí me fascina, porque mete los 2-400 en el mismo medio. 2-2-4 y 4-2-2. Esa es bien imponente porque terminas el 4, hacer la recuperación caminando 400 y te encuentras con el próximo 400, ¿verdad? Y así están los sentidos. Y el trabajo ya para entrar a la competencia efectivo que yo hago para controlarlo serían 2-400 descansando 100 y un 200 descansa 200, pero un ritmo mucho mayor. Vean que está 2-400. Antes de Doha, ese trabajo lo hicimos, Víctor estuvo en la pista, ¿cómo lo hicimos? De los 2-400, nos dio 50, 48 y terminó en 23. O sea que ya sabíamos que tenía que estar trabajando 1:43, cerca de 1:44 bajito, porque son los dos. Bien, vamos a los ritmos de competición. Lo mismo, pero esta vez yo hago una fracción de 1000 metros para asegurarme que tiene un extra el atleta. Hago una fracción que voy a hacer distancias mayores a los 400 metros. Los voy a trabajar de 500 a 700 metros, pero me tiene que dar la suma 1000 metros, ¿ok? Entonces, el primer tramo tiene que ser de control de ritmo porque el que va a contar son los últimos 2 que me va a dar 800. Por lo tanto, yo estoy creando condiciones similares para sostener el ritmo de carrera, el que hemos establecido, sea 1:43, sea 1:44. Por lo tanto, si ven los 3 ejemplos que le doy, comenzaríamos con un 200 para 25-26, descansa 100 y corre un 500, 1-2, 1-3, descansa 100 y lo siente y termina con un 300. Por lo tanto, lo que yo hago es conectar el 500 y el 300
y me da 1.40, me da 1.41, por lo tanto le sumo 3, le sumo 4 segundos, pues tengo una idea de lo que debe ser el atleta cuando lo haga en su totalidad, ¿verdad? Trucos de entrenador, o por lo menos en la mente del atleta, lo que tienes que hacer, ¿verdad? Cuando otra serie, cuando trabajamos los 600, que lo trabajamos de una manera fantástica, un 200, 25-26, descansa 100, y ahí viene el 600. O sea que el 600 no es lo que tradicionalmente nosotros hacemos, que lo damos al principio. Y hacemos seguido, hacemos 2, 6 y 2, que nos da el 1000, 1.16, 1.18, y créanme que lo ha hecho en 1.14 y 1.15. Y ese descanso de 200, 24, 25, puede ser 26, y yo vuelvo y otra vez y sumo, como buen cubero, como dicen los cubanos, llevando toda la bodega y la contabilidad, sumo y me dice cuánto debo estar, que estoy trabajando 1.40, 1.41, la sumatoria total del tiempo. Ahora, cuando lo trabajo en 700, 150, 18, 19, descanso 100, 700 y 1.50, y vuelve a darme más o menos esa distancia que yo quiero trabajar, ¿verdad? De esos eventos que quiero en ese 700, ese 800, ¿ok? Bien, ahora vamos a los entrenamientos modelados. ¿Qué es un entrenamiento modelado? Modelado es que el entrenador lo modela para practicar la parte de remate, porque si nosotros queremos practicar la parte final de la carrera de los atletas, pues tenemos que practicarlo. Es como si fuéramos a practicar una jugada en un deporte de conjunto que se planifica y la hacen varias veces, y nosotros queremos que el jugador haga tal jugada, pero nosotros no hemos dado la situación y las condiciones para que él la simule. Fíjense que todo esto es simular lo que yo quiero. Pues nosotros hacemos simulaciones de 1000 a 1200 metros. ¿Qué queremos? Trabajar los últimos 200 metros. Por lo tanto, se establece un ritmo de correr 2 minutos, 2.2 y rematar en 25 a 26 segundos los últimos 200 metros, ¿verdad? Con una pausa de 8 a 10 minutos, y también lo hacemos con los 1200, pero los 1200 le ponemos un tiempo, porque si no se pone demasiado cómodo y corre. La cuestión es de tener cierto nivel de fatiga, un cierto nivel para poder ejecutar esa práctica de esos 1000 o 1200 con el remate 200. Fíjense, si ustedes lo piensan, la lógica del entrenador lo que quiere es estructurar las fases de la carrera en el periodo de precompetencia y competencia, y preparar la carrera, prepararle en la pista, que es su escenario, programando a su atleta, dando instrucciones para que él pueda pensar de cómo lo va a ejecutar y crear las condiciones fisiológicas de fatiga, de tolerancia a lactasia, y así lo vamos buscando, ¿verdad? Bien, yo comparto con ustedes todos los datos que acumulamos de los 3 macrociclos con cada uno de esos métodos de entrenamiento. Tenemos la serie rota, fíjense la serie rota del macro 1. Nos daba el promedio 1.43.7. Ya en el macro 2, el promedio de esas 3 series de 4.2.2 nos daba 1.41.6. Y en Doha le dio 1.49, o sea que corrió 1.43.9, para que vean lo que es el trabajo, como estaba ahí. Más adelante vean el trabajo que utilizamos para medir, fueron los 600. En junio, el primer 200 se mandó 24.8, después corrió 1.15.14, después 25 nos da 1.25.2, ¿verdad? Pero si usted suma los últimos 6 con el 2, le da 1.44. Vean, en el 3 de agosto, en el segundo macrociclo, antes de los Panamericanos, fíjense que trabajó 26, más cómodo el primer 200, pero mejoró 1.15.2 el 600. Recuerden que está descansando 100 metros. Y de 100 metros, después del 600, corrió 24.7. Así que corrió 1.25.9 porque el primer 200 no fue tan rápido. Y cuando fuimos a Doha, previo a la semana que hicimos el control, antes de salir para allá, 2 semanas antes, fíjense que corrió 26.5, pero corrió 1.14.6 y fue con cronometraje electrónico, porque pedimos un cronometraje electrónico para coger todos los tiempos, y miren el tiempo que nos da de 74.6, 24.4, ¿verdad? Aquí tienen los ejemplos también, cómo hacemos los modelados, 2.37, 24.8,
el primer macro, 2.36, la media la media básicamente de que corre el 1000 metros, y los remates de 200, 24.8, 25.7, 26.6, ¿verdad? El del segundo se hizo el trabajo en Medellín con altura. Ese trabajo de los 3000 fue en Medellín, ¿verdad? Más adelante aquí tenemos también una serie importante que eran de controles que trabajamos 3.200 y un 4. Fíjense que en el primer macro es a 25 y 47.2. Ya cuando él hizo 47.2, ya su primera carrera después fue 1.44.6. En el segundo, que fue en Madrid, metió 45.5 y ahí comenzó a estabilizarse en 1.44.4 y lo hizo varias veces, ¿verdad? Y luego, ese mismo trabajo lo hicimos antes de ir a Doha, pero fue mantenimiento y corrió 26, 26 y 50, ¿verdad? Y ahí más o menos tenemos eso. Bien. ¿Qué nos lleva a eso? Con esos datos que yo acumulé de esto, cuando nosotros tenemos esa serie de rotas del ritmo de competición y lo comparamos con su mejor tiempo de 800 metros, pero proyectado a 1000. Si usted ve en la columna, segundos por kilómetro, ¿verdad? Que tiene ahí, y ve la columna de los 400 metros, ve que la serie de rotas, el trabajo se hizo para 49.5 segundos, que equivale al 144% de la velocidad aeróbica máxima. Y miren el ritmo de competición, quiere decir que la carrera de 800, él llegó a hacer 1.43.8, equivale al 136%. Quiere decir que la serie de rota y los ritmos de competición le brindaron 6 a 8% más rápido de ese ritmo para que él se pudiera adaptar y poder correr tan fácil esos primeros tramos de la carrera que me mencionaba Martín fuera del aire. Toda la primera vuelta que todo el mundo estaba loco pasando los 500 y los 600 y obligó a todo el mundo. Y los entrenamientos modelados me quedaron al 120. Y el entrenamiento combinado, ¿qué es combinado? Que no lo expliqué bien. El combinado es que ese día yo tengo competencia el sábado, para darle un ejemplo. Pues el combinado es que yo voy a coger una serie de rotas y un modelado. O puedo coger una serie de rotas con un ritmo de competición, perdón, con el modelado. Yo los compito los dos porque cuando vamos a la competencia solamente hace un estímulo y lo que yo hago es que trato de mantener algo del entrenamiento de remate y algo con la serie rota o el ritmo de competencia, ¿verdad? Si no tengo competencia, paso al ritmo de competición porque ese es el que yo estoy ensayando, simulando como quiero la carrera, ¿verdad? Y ahí tienen eso. Por lo tanto, cuando usted ve el gráfico, el trabajito que tengo que mejorar son los modelados porque está muy bajo. Tengo que subirlo como al 125%, quiere decir que esos 800 tiene que correrlo en unos 56, unos 54, más rápido y tratar de hacer los remates en 26 segundos, los remates en 27, a ese nivel de fatiga para poder reaccionar. Esa es mi conclusión en términos de esos métodos de competición, de mi experiencia y de mi análisis que someto ante todo eso, ¿verdad? Ahí tenemos a Will, y la presentación le puse 89 kilos, que nosotros trabajamos. Él pesa 82 kilos, tiene 25 años, tiene una talla de 1,88, 1,89 y el coeficiente es 0.44, que es demasiado pesado. Pesa 13 kilos más que la media de los corredores de 800 metros. Por lo tanto, su entrenamiento no puede estar basado igual con Kenyano o una, porque tiene una estructura física muy grande, muy pesado, y por eso mis métodos de entrenamiento se tienen que ajustar a esa individualidad. Él logró medalla de plata a los Panamericanos, 5º lugar en el Mundial de Atletismo en Doha, es el 6º atleta clasificado en el World Ranking con puntos, y la hazaña más grande que hizo sus 15 carreras, la media es de 1.45.6. Y ustedes ven las columnas, la consistencia que demostró con esas carreras durante ese recorrido, ¿verdad? Y así que ese trabajo le funcionó. Le doy gracias por su atención. Ahí tienen mis contactos, tanto en la web como mis correos electrónicos, tanto universitarios como el de la editorial y mi página de Instagram. Así que muchas gracias por su atención. Creo que cumplí exactamente con el tiempo y estoy en la mejor disposición para
conversar con ustedes sobre las preguntas que me hagan. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ir con algunas preguntas de la audiencia. Una de las preguntas que hemos tenido es, ¿cómo calculas el 105% del último 1000 metros del trabajo de Farlek en pista? Es específica a lo que estabas hablando anteriormente. Bueno, lo calculamos por la velocidad aeróbica máxima. Bueno, primero, para explicar cómo lo calculo. Yo hago una prueba de 9 a 12 minutos, hago la Cooper, que todo el mundo la sabe, o los 3000 metros. De ahí yo determino el 1RM, que sería el 100% máximo. Por ejemplo, si él corre 9 minutos, para dar un ejemplo, que no es el caso de él, pues 3 minutos serían 180 segundos, sería el 100%. A partir de ahí, de ese número base, yo calculo la intensidad que yo quiero trabajar, la divido, la multiplico, ¿verdad?, por el porciento, y me va a decir qué parte hace ese trabajo, ¿ok? En el caso particular de, no sé si está aquí el que me pregunta de cómo saco el 105%, pues cuando ven acá, el 105% de aquí sería 2:49, ¿verdad? Cuando está por ahí sería el tiempo, a mí se pregunta el 105. Básicamente en la tabla donde aparecen los porcientos es que yo trabajo, por eso lo tengo señalizado para poder hacerlo. El ejemplo creo que fue el Farlek, debió de buscarlo exactamente. Aquí está ok, aquí está el Farlek, porque el Farlek aparece en 2:53, el 5%, porque el 100 es 2:58. Porque si vieran arriba, está la prueba que yo le hice a él en febrero, que hizo 8:55 en 3000. Por eso me da el ritmo de 2:58 el kilómetro. Ese es el 100. Y en una milla sería 4:44. A partir de ese número es que yo calculo a cada uno de los atletas, le doy 4 a 8 semanas y determino la velocidad aeróbica máxima. O sea que eso lo utilizo. Ven la diferencia de este año con el otro, las primeras 4 a 8 semanas para cuando estoy midiendo la capacidad aeróbica, y a partir de ahí es que establezco los ritmos de trabajo. Muy bien, otra pregunta de tipo metodológico. El trabajo de ritmo de competición o series rotas, ¿con qué antelación lo realiza la competencia? Bueno, el ritmo de competición se realiza en el periodo precompetitivo, que básicamente vendrían siendo, antes de llegar a la competencia fundamental, un mesociclo antes. Ya cuando entra el ciclo de competencia, el ritmo de competición solamente se hace si no hay competencia, porque lo que se trabaja es 72 horas antes con la serie rota o un modelado. La serie rota y un modelado. Por ejemplo, yo hago 4-2-2 y un remate de 200 metros corriendo 1000 y ya termino mi práctica y va a correr. Si el sábado o domingo no tiene competencia, entonces sustituyo el día de la competencia por el ritmo de competición, porque es bien agotador. O sea que yo lo utilizo cuando va a la competencia esa semana, una semana no utiliza ritmo de competición. Muy bien. Otra pregunta. Con estos atletas que ya están formados, ¿cuántas carreras les demanda llegar a la mejor marca del año? Bueno, ahí en el cuánto tardaron, hay algunos que, eso es más bien individual, hay algunos que ya en la cuarta o quinta carrera hacen su mejor marca. En el caso de Welly, para hablar particularmente, después de los Panamericanos fue que corrió, el último ciclo hizo 2 veces 1:43. Si lo ven en la columna dice resultado 1:43.83 fue en Francia, que fue en agosto. Después corrió 1:45.34, creo que fue en Croacia, y las últimas 3 el mundial. Empezó 1:45.47. En la semifinal sorprendió a todo el mundo con 1:43.96 y en la final, después de haber pasado en 48 los 400, corrió 1:44.48. Básicamente, en cada ciclo, él tardó en 4 carreras a final de mayo, antes del Nacional, fue que logró su mejor marca en el primer macro. Yo trabajo un macro y yo trabajo un macro grande de 18, que lo hago tradicional como lo hace todo el mundo, pero los demás macros lo hago integrado, los trabajos de 9 semanas, que es un resumen de lo que yo hice anterior y lo puedo hacer, pero básicamente miren que en cada macro tuvo que competir.
5 veces, y no está incluido la carrera de Boston, que fue de 600 metros en calle, que él hizo 1:40, 1:15, 4 en carretera en Boston, la carrera que da Adidas Boost, que no está incluida ahí. O sea, que tuvo 15, 16 carreras y tuvo un 1500 de 3:47 que lo hizo a inicio de la temporada. Cuando corrió 1:47.2, al otro día corrió 3:47.1500. Y pesa 82 kilos, que estoy hablando, y cómo se mueve para poder hacer ese trabajo. Bien, otra pregunta. ¿Qué tipo de trabajos realizan en el gimnasio? ¿Trabajos de fuerza, pero específicamente qué hacen en el gimnasio? ¿Y qué tan seguido lo hacen? Sí, ellos trabajan 2 a 3 veces a la semana. El trabajo lo hace el fisiólogo Luis López, que es el preparador físico. Él trabaja un método combinado, que él trabaja un día hipertrofia, otro día fuerza máxima y otro día trabaja potencia. Ese sistema le ha resultado mucho. Los incrementos de Welly y de Andrés en el último año de fuerza son sobre el 20% en alzada olímpica. Y él trabaja ese sistema. El sistema se ajusta a mi programa semanal y él va jugando con eso. O sea que básicamente se quedan mínimo 2 veces a la semana trabajando en el gimnasio. Se incluyen trabajos de pliometría, de cajones, y los combina exitosamente, y él es el encargado de la parte, se une conmigo con la planificación y hace el trabajo de preparación física en el gimnasio directamente con ellos, que son sesiones aparte. Practico una vez al día, ellos practican 6 veces a la semana, no hacen doble sesión, las únicas sesiones son para ir al gimnasio aparte. Y trabajan 40 a 50 kilómetros su volumen semanal en cualquier etapa, así que no son entrenados bajo alto volumen, que también es otro. Ya vieron los trabajos como lo hago, y básicamente funcionan con 40, 50 kilómetros, quizá Andrés un poco más, 60, que corre mejor 1500, 341, que lo puede hacer, pero básicamente esa es la forma que lo estructuramos. Excelente, excelente. Usted habla de un trabajo en equipo, un equipo interdisciplinario. En la parte psicológica, ¿realizan alguno? ¿Tiene alguien trabajando con sus atletas también? Básicamente la parte psicológica no está integrada en un equipo, tenemos servicios de equipos integrados, pero el equipo de trabajo lo compone la nutricionista, que está por ahí, Carmen, y ella va al dedillo con lo que hace, con lo que ellos comen, con el día que les toca trabajar, el bicarbonato de sodio, ella lo controla todo, igual que las medidas periódicamente de porcentaje de grasa, ella se encarga. Y la terapeuta, que es mi enlace mayor, porque no hay trabajo que la terapeuta no esté pendiente administrándolo a ellos en el trabajo. O sea, y tienen 2 quiroprácticos que le dan 2 y 3 veces sesiones a la semana. Ese es el equipo de trabajo que hablo, y el fisiólogo, que es el preparador físico, que trabaja en esa parte del equipo. Así que, y nos ha resultado, y hemos podido reproducir esos modelos de trabajo, y discutimos mucho la sesión de equipo, ven el plan, lo saben dónde vamos, y hacemos las adaptaciones alimentarias en Doha con las de horario, y están continuamente dándome insumos y me hacen modificar las cargas, especialmente la terapeuta que pelea conmigo por el hamstring, y así que es un trabajo que yo recibo muchos insumos y lo puedo modificar continuamente el día a día como trabajo con la dieta. Nosotros vivimos en un país tropical de alta humedad, intensidad, y nosotros pues cuidamos tanto el horario como la hidratación, todos los elementos, ¿verdad? Y para mantener el peso de él, que no se le transmite, pues tiene que trabajar muy duro la nutricionista Carmen Nevar. Muy bien, perfecto. Otra pregunta, esta desde España. José Luis Plata Raya nos pregunta, ¿cómo varía su entrenamiento? ¿Repite la misma estructura? ¿La va ajustando? ¿Y qué tipo de variaciones realiza para evitar la monotonía y dar más variantes? Pues mira, se va cambiando, como tú viste, gradualmente. Por ejemplo, cuando estamos en los intervalos activos, pues 4-2, 4-3, 4-4, los cambio continuamente. También he hecho trabajo reduciendo las pausas. Reduciendo las pausas, en vez de los 100 metros, lo que no le dije a ustedes fue que al final del último macro, los descansos los pudimos reducir en la último tramo a 50 metros, porque estábamos pendientes, que estábamos bastante estabilizados, y hicimos esa modificación. Así que nosotros hacemos una estructura que varía mucho, inclusive en el calentamiento
que nosotros hacemos la competencia, usamos el fartlek. Usamos continuamente los trabajos que están haciendo la pista, han hecho un trabajo de carrera continua progresiva. O sea, cuando está haciendo ese trabajo, viene de anteriormente, no tengo el detalle, ¿verdad?, para ilustrarlo, pero continuamente lo renovamos, vemos estados de ánimo y le ponemos unos retos a los atletas con respecto a lo que hacen. Se nos hizo difícil por la adaptación horaria y los días de competencia en el Mundial de Doha, y ahí Víctor me ayudó mucho y la gente me apoyó, porque era domingo y nosotros descansamos domingo, era domingo y la sesión era domingo, correr domingo, lunes y descansar miércoles. Pues yo tuve que hacer eso, 2 microciclos anteriores, y tuve que hacer controles de 600 miles a unas horas que tampoco eran adecuadas. Tuve que invitar al público para que estuvieran en las gradas, tratando de buscar un elemento motivacional, pero básicamente la extensión te va pasando factura, pero el hecho es de que respondió el entrenamiento a lo que estamos haciendo, y cuando veo que hay dolencias musculares, pues cambiamos el trabajo. Hay trabajos de regeneración que hacemos activamente, tanto a nivel terapéutico como dentro de las sesiones de práctica. Así que tratamos de controlar lo mejor todas esas variables, pero variamos. El entrenamiento va a una estructura y básicamente en el macrociclo integrado, que no tengo oportunidad, pero básicamente podría compartirlo. Cómo hacemos esas 9 semanas de la fase A, B, C, pues la gente le resulta interesante cómo se hace, pero van evolucionando los trabajos continuamente. Hay una manipulación, sea con la intensidad, sea con la densidad, o alternar uno de los trabajos. Muy bien, creo que con esto podemos dar por finalizadas estas preguntas al entrenador Carlos Guzmán, que ha sido un placer. Le voy a pasar la palabra a un compatriota suyo que tal vez lo conozca, Víctor López, desde la isla. ¿Está Víctor? Sí. Muchas gracias, Martín. Carlos, excelente. Excelente. No podía esperar de menos. Carlos yo lo conozco hace muchos años. Tomó el primer curso de nivel 1 de la IAF hace muchos años con nosotros en el Estadio Círculo Bar, y ahí comenzamos una amistad que es más que una amistad, es como una hermandad, y compartimos mucho. Las preguntas de Carlos eran 24/7, y nos sentábamos y yo le explicaba todas las experiencias mías. Carlos, su primer concentración en los 4 años de universidad, y creo que la maestría también, aparte de haber hecho su maestría en metodología del entrenamiento y demás, en literatura, y me encanta la literatura. Intercambiamos libros de García Márquez y esa área por ahí. Es un gran puertorriqueño, siempre ha sido un defensor de nuestra soberanía. En este caso, pues, la lleva ejemplar, porque está en el deporte, que es donde único Puerto Rico es libre y soberano. Lo demás, pues, la Constitución de Estados Unidos está sobre la nuestra y todo eso. Es un Estado libre asociado, pero eso es un nombre nada más que tiene. Pero Carlos es muy estudioso, se ha rodeado de un equipo interdisciplinario excepcional, de la mejor gente que nosotros tenemos. Desde que nosotros comenzamos los cursos en el Albergue Olímpico, es el centro de entrenamiento nacional que tenemos en Salinas, Puerto Rico, en el 1986, siempre hemos tenido la cooperación y la colaboración de la doctora Carmen Nevares, para mí la mejor nutricionista deportiva que hay aquí en Puerto Rico, y es la nutricionista de
del equipo interdisciplinario de Carlos, Luis López. Era un velocista con una inquietud también de aprender mucho y estudiar mucho. Se hizo fisiólogo, sigue entrenando velocista porque él era velocista. De hecho, fue olímpico en 4x100 en las Olimpiadas de Sydney, en Australia. Y es muy, también como Carlos, muy estudioso, rebuscando siempre y adaptando. Como ustedes pueden ver, Carlos enfatizó en prácticamente todos los métodos, la aplicación de las ciencias y demás, pero también ha desarrollado una capacidad que es la que nosotros tratamos de estimular en los entrenadores. No copien entrenamientos. O sea, lo que hacía Juan Torena no le va a rendir a otro atleta hasta del mismo tamaño de Juan Torena y demás. O sea, todo el entrenamiento tiene que ser individualizado. Y ahí es que entra el arte. Y eso es lo que ha logrado Carlos. Eso, si tú lo pones en una pintura, es como una pintura del maestro Antonio Martorell, quizás uno de los mejores artistas gráficos que tenemos nosotros, un Picasso. Había veces que yo llegaba a la pista y le decía a las muchachas, yo hoy soy el conductor de la Sinfónica y hoy vamos a tocar una obra, sí, vamos a interpretar una obra que ya yo la escribí y ellos sabían lo que venía, ¿no? Del entrenamiento. Pero las ciencias están ahí, pero hay que saberlas usar. Y Carlos lleva su entrenamiento muy bien distribuido y estamos comenzando. Prácticamente, Carlos lo que lleva con Wesley es, ¿cuánto? 3, 4 años, si acaso. De Río para acá. Sí, 2016 para acá. 3 años. Y ahora 4 con el 2020, que ha sido fragmentado. O sea que lo que esperamos, por lo menos yo lo que espero son cosas maravillosas de Wesley, de Andrés. Ryan Sánchez, que es el más joven de todos, tiene 21 años, entrena con otro entrenador, es un entrenador empírico. Estamos tratando de ayudarlo, pero ha tenido una trayectoria de desarrollar muchos atletas juveniles de calidad mundial. Es el profesor Arturo París, pero él entrena a Ryan Sánchez, pero el grupo completo se combinan en 2 o 3 veces en la semana y entrenan juntos y comparten y demás. Es como una familia. Yo soy parte del grupo como el abuelo, me imagino, así, y tratando de ayudar en lo que podamos y demás. Pero hay un gran potencial en Puerto Rico, no solamente en esos eventos. Ustedes oyeron al entrenador de Javier Coulson. Siempre hemos tenido el talento para desarrollar en todos estos eventos. Y así que ahora se está montando esta escuela de Carlos Guzmán, que muchos atletas extranjeros quieren venir a Puerto Rico a entrenar con él. De hecho, están en Puerto Rico, creo que van a partir para sus países de regreso por la situación que hay de la pandemia. Lucirio Garrido, de Venezuela, campeón nacional de 800 metros, y Rafi Rodríguez, de Colombia. Llevan entrenando ya bastantes semanas con el grupo de Carlos y se han adaptado muy bien al entrenamiento de profesor Carlos Guzmán. Pues solo me queda volver a darle las gracias a todos. Ya estamos casi finalizando. Mañana hay otra para Carlos. otra conferencia magistral con nada menos que un entrenador que tiene 3 medallas de oro en 110 metros con valla, Santiago Antúnez, cubano,
que reside ahora en Italia, estará mañana con nosotros. Así que los esperamos a todos. Vamos con esta tarea que ha sido muy, muy, muy enriquecedora para todos nosotros, ya que pues se han conectado muchos entrenadores, tanto por el Zoom como por la página de Facebook. Así que, Martín. Sí, déjame continuar, por favor. Tenemos 3 cosas para finalizar. Una es, sí, mañana otra jornada doble con Las Vallas y Santiago Antunes de Italia. Y luego tenemos a Diego Belaliu, un entrenador peruano que está actualmente como entrenador en una universidad en los Estados Unidos. Él estará hablando de velocidad. La primera jornada de Las Vallas será a las 13 horas, hora centro, y la segunda será a las 17 horas, hora centro. Nuevamente quiero decirle gracias a Carlos por su disertación y ahora le paso la palabra brevemente a Oscar para que anuncie una vez más el curso de entrenadores de la Asociación Sudamericana de Entrenadores de Atletismo. Oscar, desde Uruguay. Ahí está, ya te ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Felicidades, Carlos. Víctor, has formado en tu trayectoria, en tu vida en Puerto Rico, una tremenda escuela de entrenadores que sin duda perdurará por muchos años, ¿no? Felicidades a todos. Gracias, Martín, por la oportunidad. El 29 y 30 de mayo tendremos el Congreso de la Asociación Sudamericana de Entrenadores. Ya hemos enviado a ustedes el banner con el programa horario. Hemos enviado también un mail simplemente para que se registren. El acceso es gratuito, está abierto a todo el mundo. Tendremos varios canales de acceso que los vamos a publicar unos días antes de que comience el Congreso. Tendremos 14 disertantes, algunos de Sudamérica, algunos del área de Centro y Caribe y un par de colegas de Europa. Por lo tanto, están todos invitados y ojalá que sea otra jornada más como esta que ustedes han organizado y que está culminando con todo éxito. O sea que gracias por este espacio y bueno, nos veremos mañana. Gracias Víctor, Richie, Martín. Felicidades Carlos y un abrazo a todos desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, Oscar. Con esto damos por finalizada la jornada de hoy. Nos veremos mañana en la 13ª jornada de este Congreso Virtual 2020 de la Asociación de Entrenadores de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Gracias.